bienvenidos a todos los que ya están conectados. Muchísimas gracias, gracias por su puntualidad y perdón que nos estamos retrasando unos momentitos, pero bueno, dependemos totalmente de la tecnología y a veces estas cosas, así como nuestro cerebro nos falla cuando se le da la gana, igual la tecnología nos hace algunas cosas. Por lo pronto les presento, está aquí más bien de este lado con nosotros, el doctor Ramiro Ruiz. Él es neuropsiquiatra y también pertenece al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y nos va a acompañar la doctora Vero Rivas, ahorita en unos minutitos ya se va a poder conectar. Por mientras, quiero, pues además de darles las gracias, voy a decirles todas las asociaciones, fundaciones, grupos de apoyo, darles las gracias muy especial porque yo sé que muchísimos hoy se están uniendo y están retransmitiendo esta transmisión para que así seamos muchos más los que estemos unidos y nuestro segundo Día Nacional de la Esclerosis Múltiple pues no pase tan desapercibido. Si bien es cierto que no pudimos reunirnos como lo hicimos el año pasado, pues bueno, ahora estamos más unidos por las redes y estamos más conectados y también de eso nos va a platicar en un ratito el doctor Ramiro, pero les voy a decir quiénes son quienes se están uniendo. Primero quiero mencionar a Concierto de Vida Esclerosis Múltiple. Ellos son de Monterrey y gracias Armando porque tú fuiste el de la idea de transmitir al mismo tiempo para que así todos transmitiéramos a la misma hora. Después les voy a ir leyendo por orden alfabético todas las asociaciones, fundaciones que se unieron. Está también transmitiendo la Asociación Hidrocálida de Esclerosis Múltiple AC de Aguascalientes. De Chihuahua está Chihuahua Esclerosis Múltiple, Actitud y Compromiso. Después de la Ciudad de México está AMUPAS, que es la Asociación Multidisciplinaria para el Apoyo a la Salud. También de la Ciudad de México está la Asociación Unidos Combatiendo la Esclerosis Múltiple. Y por último, aquí también en la Ciudad de México, la tercera fundación es la del grupo EMPUSH, que ellos son del Hospital La Raza. También de Coahuila nos acompaña la Fundación META, que es Esclerosis Múltiple, Tiempo de Aprender. De Durango está la Asociación Esclerosis Múltiple de Durango. Y después del Estado de México está la Asociación Mexicana de Esclerosis Múltiple y la Asociación Crecer Unidos, que están en Toluca, también Estado de México. También nos acompaña y está retransmitiendo la Asociación de Esclerosis Múltiple VIP, también de Toluca. De Guerrero, de Acapulco, que ahorita sus playas están tan bonitas, están Guerrera, Esclerosis Múltiple Vida AC. De Guanajuato está Esclerosis Múltiple de León. De Jalisco, Esclerosis Múltiple de Jalisco. Y también el grupo Esclerosis Múltiple de Guadalajara. De Michoacán nos acompaña EMIAP, Esclerosis Múltiple. Después también en Michoacán, pero en la región de Zamora, está la Asociación EM Región Zamora. En Cuernavaca está SOE. Ares de Nuevo León, EM Nayarit Palewi, ellos están desde Nayarit. De Puebla de Los Ángeles nos acompaña la Fundación Esclerosis Múltiple Puebla de Los Ángeles. De Querétaro, Sin Mielina. De San Luis Potosí, PODRE, Grupo de Apoyo a Personas con Esclerosis Múltiple. Después está de Sonora, la Fundación Sonora Vive con Esclerosis Múltiple. De Tamaulipas está Vida Nueva, una luz en la esclerosis múltiple, de Reynosa, Tamaulipas. De Veracruz se unen a nosotros Esclerosis Múltiple del Golfo. Y de Zacatecas, la Asociación Zacatecana de Esclerosis Múltiple. Además de ellos nos acompañan y nos están haciendo favor de retransmitir esta transmisión, esto que vamos a tener, esta plática, varios grupos de apoyo que a lo mejor no están constituidos como una fundación o como una asociación, pero comparten muchísimo, hacen muchísimo trabajo en redes sociales y ahorita están retransmitiendo. Ellos son La Voz de la Esclerosis Múltiple, el grupo de WhatsApp Bellas con EM, el grupo Somos Amigos y el grupo Body Paint por la esclerosis múltiple.
Muchísimas gracias a todos ellos. Y pues ahora, no sé, si quieren empezamos con el doctor. ¿Qué le parece, doctor? ¿Empezamos con usted, con su plática? Sí, de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Y nada más les recordamos que el nombre de esta transmisión es Reinventa tus conexiones. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. Yo soy el doctor Ramiro Ruiz, neuropsiquiatra del Instituto de Neurología. Les mando un saludo a todas las personas que están siguiendo la transmisión, que parece ser son bastantes, y nos da gusto que se hagan este tipo de eventos para realizar difusión de la información que tenemos para que todos conozcamos más de tanto nosotros como médicos, conocer de las experiencias de las personas que tienen esta enfermedad, así como ustedes los pacientes que han llegado a tener este diagnóstico, que conozcan también cierta información que a lo mejor no les han otorgado en algunas consultas. Entonces, voy a hacer una pequeña introducción de qué es la neuropsiquiatría. Curiosamente, yo cuando estudiaba medicina, yo no sabía que existía la neuropsiquiatría, solamente me imaginaba algunas cosas hasta que supe que había un lugar donde podíamos entrenarnos para ser neuropsiquiatras aquí en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Neurología. La neuropsiquiatría, lo que nosotros vemos es ver síntomas de la mente y síntomas de la conducta que son secundarios a las enfermedades neurológicas. Entonces, hago hincapié en esto porque casi todas las enfermedades neurológicas van a tener también síntomas mentales y síntomas de la conducta, simplemente porque pues el cerebro también puede dar esos síntomas, ¿no? Muchas veces se piensa que el cerebro solamente da síntomas del movimiento o de la sensibilidad o de la vista. Sin embargo, el cerebro también puede dar síntomas relacionados con nuestras emociones, relacionados con nuestra capacidad incluso para tomar decisiones o para pensar, ¿no? Entonces los neuropsiquiatras más o menos nos enfocamos en estos síntomas. Doctor, Yo quería... todos estos ¿Perdón? síntomas que nos dice ahorita que no son motores y que afectan al cerebro, ¿es lo que se conoce como los síntomas invisibles de la esclerosis múltiple? O sea, el dolor, las parestesias, el mareo, ¿todo eso es lo que afecta al cerebro? Sí, hay muchos síntomas, o sea, parte de los síntomas invisibles, podríamos decir que muchos sí son correspondientes a la neuropsiquiatría, pero otros no necesariamente, como el dolor o como la fatiga principalmente. Okay. Los síntomas neuropsiquiátricos más comunes en la esclerosis múltiple, el más común de todos es la depresión. Ese es el más común. Y la depresión en los pacientes que tienen esclerosis múltiple puede generarse por dos cosas. La primera son los factores psicosociales que llegan a pesarle a alguna persona al momento de que recibe un diagnóstico de una enfermedad de este tipo. Sobre todo cuando existe cierto grado de desinformación o quedan ciertas dudas, y todos sabemos pues que la duda llega a generar más ansiedad, la incertidumbre de no saber qué es lo que me pasa y todo esto. Eso puede llegar a generar síntomas de depresión y de ansiedad. Pero por otro lado, en la esclerosis múltiple, sabemos que es una enfermedad que conlleva mecanismos de inflamación en el cuerpo y en el cerebro. Esos procesos de inflamación también pueden ocasionar un cuadro de depresión. Y por último, también las lesiones específicas en ciertas partes del cerebro pueden ocasionar síntomas de depresión. Por ejemplo, si ocurre una lesión en alguna parte del cerebro,
o las lesiones clásicas que en medicina se estudian, cuando estamos estudiantes de medicina. Pues dejó de mover el brazo izquierdo. Seguramente tiene una lesión en cierta parte del cerebro. Eso está muy bien descrito y está muy bien difundido. Lo que no está tan difundido es si se lesiona una parte del cerebro, también te puede dar depresión o también te puede dar ansiedad. No se replica tanto esto, o sea, no es tan puntual como cuando ocurren síntomas de debilidad. Sin embargo, está súper descrito y también puede pasar. ¿Qué es la depresión? La depresión consiste principalmente en ánimo bajo y en algo que le llamamos anedonia. La anedonia es como una incapacidad de disfrutar lo que antes sí disfrutábamos. Por ejemplo, si me gusta mucho el fútbol, soccer, ver la tele, aunque ahorita no hay fútbol, soccer, pero suponiendo que me guste mucho el fútbol, soccer, estoy viendo yo el fútbol, soccer y no me genera esa sensación de emoción que antes sí me generaba. Eso es la anedonia. Además de estos dos síntomas, se pueden acompañar muchos más, como cambios en el apetito, cambios en el sueño, fatiga. También en depresión hay fatiga, pero la fatiga, recordemos que también puede ser un síntoma aislado en esclerosis múltiple. Dificultades para la concentración, ideas de sentirse culpable de todo, ideas de querer morir. Esto es la depresión y se tienen que cumplir ciertos periodos de tiempo para poder hablar de depresión, porque recordemos que todos podemos sentirnos tristes y la tristeza es una emoción y es normal sentirse triste de vez en cuando, así como es normal sentirse feliz de vez en cuando. Para poder hablar de depresión tenemos que cumplir cierto número de síntomas y cierto tiempo para establecer este diagnóstico. La ansiedad también es muy común y muy frecuentemente va acompañada de depresión. Tanto depresión y ansiedad van muy de la mano casi siempre, aunque no pueden estar aisladas también. Esto es de lo más común en esclerosis múltiple. Ahorita vamos a hablar de otros síntomas. Y lo que quiero dejar aquí yo bien en claro es que si llegan a sentir estos síntomas y todo, es muy importante expresarlos en la consulta, porque esto tiene tratamiento y el mejorar un cuadro de depresión va a mejorar la calidad de vida y va a mejorar la carga de la enfermedad a lo largo del padecimiento y mejora el pronóstico en general. Lamentablemente, como muchas personas pueden llegar a pensar que están deprimidas o se sienten tristes porque tienen esclerosis múltiple, pero a veces no saben que eso es parte de los síntomas de la enfermedad. Entonces es muy importante que lo expresen cuando estén en sus consultas y todo esto, porque hay muchos tratamientos y muy efectivos. Otro síntoma que también afecta al estado de ánimo, como la depresión, es lo contrario a la depresión, que es la manía. Eso es mucho más raro que la depresión, pero lo vemos en los pacientes también. La manía se caracteriza por tener euforia, mucha euforia y un estado de ánimo muy elevado y mucha energía. Es como lo contrario a la depresión. Suena muy bonito, ¿no? A lo mejor vamos a decir, qué padre estar maníaco, ¿no? Sin embargo, no es bueno ni saludable porque es como un estado tóxico para el cerebro. Además de que nos podemos podemos realizar conductas riesgosas, porque algo que nos permite nuestra toma de decisiones, nuestro juicio, se altera cuando uno está en un estado de manía y se tiene que tratar esto también. Otro síntoma que también puede afectar no tanto al estado de ánimo, pero sí a la expresión del estado de ánimo. Eso se conoce como afecto. Yo puedo estar muy contento, pero puedo tener mi cara así seria. Entonces, mi afecto no está como acorde a mis emociones. Lo normal es que yo esté contento y que esté sonriendo y todo. Esto es el afecto. Entonces, hay veces que los pacientes se quejan
de un síntoma que le llamamos afecto pseudovulvar. ¿Qué ocurre con ese síntoma? Ahí lo que ocurre es que los pacientes pueden comenzar a reírse o pueden comenzar a llorar, pero sin querer hacerlo o sin querer sentirlo. Hay otras veces que sí sienten una emoción positiva o negativa y se ríen o lloran, pero como que el llanto es descontrolado o como que la risa es descontrolada también. Aquí el síntoma en lo que se basa el afecto pseudovulvar es como en una pérdida del control de la expresión de las emociones, y eso también tiene tratamiento. Entonces, muy importante que conozcan todo esto, porque puede llegar a veces a ser frustrante eso, que no saben qué les está pasando, y como no es debilidad o no es dolor, es algo así más bizarro como de la conducta, muchas veces los pacientes no lo expresan, y es muy importante que nos comenten todo esto en las consultas, porque todo tiene tratamientos ya bien establecidos. Otros síntomas incluyen a la psicosis. La psicosis también no es tan común, pero puede ocurrir. La psicosis consiste en tener ideas delirantes, que son ideas como fuera de la realidad, y alucinaciones, que pueden ser auditivas o visuales, entre otras. Y otro que también es muy común, casi siempre lo ponen como aparte, porque es todo un grupo de síntomas, son los síntomas que afectan a la cognición. Los síntomas que afectan a la cognición principalmente, hay dos principales. El primero es la disminución de la velocidad del procesamiento de la información. Para que me entiendan un poquito cómo es esto, imagínense que tienen una computadora. Todos hemos tenido computadoras que se traban porque ya están muy viejitas y que no corre bien el disco duro y todo esto. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que a lo mejor la computadora está sobresaturada y no tiene memoria RAM adecuada para poder procesar todo esto. En la esclerosis múltiple, cuando hay ciertas lesiones en algunas partes del cerebro, pueden llegar los pacientes a sentir como que toda la información que están pensando en su cabeza les pasa muy lento, y ellos pueden llegar a sentir como que su pensamiento en general está lento. Si les hacemos pruebas de cognitivas que involucran muchas actividades, generalmente las pueden hacer bien, pero las hacen lentas. Eso está muy descrito en cognición. Y el segundo más común son alteraciones de la memoria. Las alteraciones de la memoria consisten principalmente en generar nuevos recuerdos, no tanto en recordar cosas que ya se saben, como en qué escuela estuvimos o nuestra fecha de nacimiento, sino en recordar cosas nuevas. Por ejemplo, ¿qué desayunaste ayer? Y ahí es cuando uno como que se puede trabar y no recordar bien. O sea, en aprender cosas nuevas, en estar almacenando nueva información, hay veces que puede ocurrir eso. Lo interesante de esto es que muchos síntomas neuropsiquiátricos se traslapan, sobre todo con depresión, y depresión es muy común. Las alteraciones cognitivas de memoria pueden verse en depresión. Entonces, si uno se siente así, hay que ver que no esté deprimido para poder tratar esto, principalmente. Estos son los principales o los síndromes más comunes neuropsiquiátricos que nosotros vemos en la consulta. Y yo con esto finalizo esta breve plática y estoy al pendiente para las dudas que puedan surgir ahorita durante la siguiente parte de la charla. No sé cómo, Antonieta, si la doctora Rivas haya podido conectarse. Pues todavía vemos que no se puede conectar. Yo estoy aquí conectada, de repente desaparezco o aparezco, pero aquí los estoy oyendo y ahorita me quedan varias dudas. No sé si nos pudiera decir cómo podemos distinguir cuando es depresión, o sea, ya depresión por la enfermedad,
o puede ser a lo mejor nada más ahorita un poquito de depresión o de tristeza por todo lo que estamos pues viviendo, por este tiempo de que a fin de cuentas estamos confinados en nuestra casa o no podemos salir tanto. Aunque también aquí lo que hemos platicado varias veces en los grupos de pacientes es que muchos, sobre todo quienes ya tienen una movilidad limitada, están acostumbrados a estar en su casa, pero a lo mejor están acostumbrados a estar ellos en su casa, pero de repente ya están con toda la familia y a lo mejor si estaban con 1 o 2 personas, hay 5 personas o 10 personas juntas y esto está trayendo conflictos y pueden verse más deprimidos. Pero ¿cómo podemos diferenciar si es una tristeza pasajera, por decirlo así, por el momento que estamos viviendo, o si ya es depresión? Para poder hablar de depresión, ya para poder nosotros decir, este paciente tiene depresión, esta persona tiene depresión, se requieren al menos 2 semanas continuas en las que casi todo el día y casi todos los días uno tenga al menos 5 síntomas de depresión. De esos 5 síntomas, al menos uno tiene que forzosamente ser o ánimo bajo o anedonia. La anedonia es esta incapacidad para sentir placer ante las cosas que antes sí nos generaban placer. Okay. Además de estos síntomas se tiene que sumar, se tienen que sumar 5 en total, que puede ser pérdida o incremento de apetito, pérdida o incremento de peso, fatiga, dificultad para concentrarse, ideas de culpa, ideas de querer morir, principalmente, ¿no? Dificultad para concentrarse es otro. Cuando ya integramos ese síndrome, ya podríamos decir que se trata de un episodio de depresión. Hay otros síndromes que se describen en psiquiatría que les llamamos trastornos adaptativos. Los trastornos adaptativos se llama así nombre adaptativo porque es como una especie de maladaptación, por así decirlo, a alguna situación estresante. Por ejemplo, si alguien siente mucho tristeza porque hay muchos conflictos familiares dentro de su casa, pero está constantemente estresado y puede llegar incluso a haber violencia verbal o de otro tipo, ahí no hablamos de depresión de entrada así fácilmente y hay que descartar que no se trate de un trastorno adaptativo. Y por otro lado, la depresión puede ocurrir tanto por factores externos como por factores internos, es decir, si hay personas que ahorita les está afectando más el confinamiento y todo esto, bueno, eso sí puede llegar a deprimir independientemente de si alguien tiene o no una enfermedad neurológica. Y en el caso de los pacientes con esclerosis múltiple, los factores para poder deprimirse pues incluirían tanto los ámbitos internos, que son la carga de las lesiones, los factores de inflamación, pero además tienen todos los estresores externos, ¿no? Es por eso que la prevalencia de depresión puede ser muy elevada en esclerosis múltiple. Doctor, bueno, le damos primero la bienvenida a Vero. Vero, qué bueno que ya te pudiste conectar. ¿Y qué les parece si ahorita nos hacían una pregunta, doctor? Nos dice Dalia Nájera, ¿qué pasa con la ansiedad? O sea, si puede decirnos cómo se manifiesta esta ansiedad en los pacientes y si puede ser que se represente de alguna manera en la que quieran hacer más cosas de las que su cuerpo les permite. Y también, pues gracias, porque nos dicen también que los pacientes se deprimen cuando son abandonados por su familia, que también ocurre muchísimo. Pero si nos puede hablar un poquito de la ansiedad, por favor. Sí, la ansiedad, bueno, de entrada, nuevamente, la ansiedad es normal hasta cierto punto. La ansiedad nos permite estudiar para un examen un día antes y estamos así con la tensión y nos ponemos a leer. ¿Cuándo se considera que la ansiedad ya es un trastorno?
cuando nos genera malestar, cuando nos genera dificultad para nuestras relaciones o cuando nos genera dificultad para poder trabajar o relacionarnos. Y cuando qué síntomas son los que principalmente ocurren en la ansiedad. Principalmente dos. Hay muchos trastornos de ansiedad, muchos, hay como 10, pero todos tienen en común dos síntomas principales. El miedo, uno es miedo intenso, mucho miedo ante cualquier situación, como en los casos de las fobias, por ejemplo, que alguien que le tiene miedo, por ejemplo, a las tarántulas, ve una tarántula en la tele y le puede dar una crisis de mucho pánico. Un síntoma es el miedo, intenso y desproporcionado al ambiente. Y el otro son las preocupaciones. Los pacientes con ansiedad están preocupados constantemente por cosas que tienen solución, cosas que a veces normalmente no nos preocuparíamos por ellas. Un paciente con ansiedad puede estar preocupado constantemente. En el caso de la persona que refiere sentirse un poco ansiosa porque quiere hacer más cosas de lo que su cuerpo le permite, habría que ver qué tipo de incapacidad tiene su cuerpo y ver si puede ser una ansiedad normal, porque hay veces que la ansiedad puede ser normal, al igual que la tristeza, les comentaba hace rato. O sea, el sentirse triste no es sinónimo de depresión, el sentir ansiedad tampoco es sinónimo de tener un trastorno de ansiedad. ¿Cuándo hay que alarmarnos? Cuando ya es muy molesto para nosotros, cuando nos está afectando nuestras relaciones y nuestro trabajo, cuando los síntomas son todo el día prácticamente. Y lo más importante, doctor, nos comenta Ana Lizárraga, ¿qué hacer cuando notas que un familiar, y yo agregaría que algún amigo, algún conocido o alguien está en depresión? ¿Qué podemos hacer y qué podemos hacer desde nuestra casa y nosotros? Porque a lo mejor ahorita no es un momento para ir a buscar a un médico, irte a exponer a un hospital, tal vez a contagiarte de algo más. Entonces, como familiares, como amigos, ¿qué podemos hacer? Sí, aquí lo más importante es, o sea, desde el punto de vista médico, es primero informarle al médico, porque muchas veces los pacientes no se dan cuenta y los familiares sí se dan cuenta. Veo a mi familiar más decaído, etcétera, etcétera. Primero informarle al médico para que el médico pueda otorgar algún plan de tratamiento. Y en casa lo que puede hacer el familiar es convivir y no aislar al paciente, independientemente de si estemos en COVID o no. Ya se ha demostrado que el confinamiento, el aislamiento social de los pacientes con esclerosis múltiple es un factor que puede promover a la depresión e incluso a intentos de suicidio, el sentirse aislados los pacientes. Entonces es muy importante que los estén incluyendo en todas las actividades. Eso es un factor protector y que les va a ayudar mucho a los pacientes a que se sientan mejor. Muchísimas gracias, doctor. Pues, ¿qué les parece si empezamos contigo, Vero, que ya estás conectada y estás aquí con nosotros, pues para que nos des tu plática? Okay. Bueno, pues buenas tardes a todos, perdón, pero había inconvenientes técnicos. Entonces, el motivo de la reunión de hoy tiene que ver con lo que seguramente ya comentaron sobre el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, y estoy viendo algunas preguntas por ahí, no sé si quieran que empiece con esto. Sí, por favor. Miren, aquí ahorita lo que es como muy relevante sobre el asunto de COVID y qué es lo que pasa en este contexto es lo primero de dejar claro, ¿no? En esclerosis múltiple no se ha visto que haya un aumento del riesgo de padecer infección o bien de complicarse por una infección por COVID si es que tenemos esclerosis múltiple. Entonces, eso es lo primero que debe de quedar claro para
no aumentar el miedo, digamos, a la enfermedad, más allá de las precauciones normales que todos debemos de tener. Nosotros, hace algunas semanas, desde marzo, sacamos un comunicado con las recomendaciones como médicos especialistas en esclerosis múltiple para los pacientes y también para los médicos que atendemos pacientes. Debemos reconocer primero que esto es una situación fuera de lo habitual para todos, tanto para los pacientes como para los neurólogos y también para los familiares. Y en ese sentido hemos ido ajustando sobre la marcha lo que vamos aprendiendo como tal, ¿no? De otros países, de nosotros mismos, etcétera. Entonces, lo que sí sabemos es que sobre los medicamentos hay que tener algunas precauciones. No hay ninguna indicación de que se suspendan los medicamentos que ya están indicados. Aquí un poco la precaución es dependiendo el medicamento con el que se encuentren en tratamiento, si apenas lo van a iniciar, entonces lo que se recomienda es valorar junto con su médico tratante si vale la pena esperar y posponer un poco el inicio de los tratamientos, ¿no? Sobre todo de aquellos que modifican un poco más o más profundamente el sistema inmunológico. Esa es la única recomendación. Ahora, las consultas, por ejemplo, sí también está considerado evitarlas, a menos, obviamente, de que se trate de una urgencia real. ¿A qué me refiero? En el caso de esclerosis múltiple, que tengamos un brote que sea severo. Algunos de los médicos están dando consultas vía telemedicina, por ejemplo, ¿no? En la medida de lo posible intentamos realizar algunas preguntas para estar seguros de si se trata o no de una recaída. Desafortunadamente, en algunas cosas particulares, ¿no? Sí se tendría que revisar de manera presencial y son casos excepcionales. Cuando esto sucede, se recomienda en lo posible tomar todas las medidas necesarias, evitar el uso de transporte público, tomar la precaución del uso de cubrebocas, evitar el contacto con un número grande de gente, mantener la distancia en la medida de lo posible y tener todas las medidas de sanitización que se han estado difundiendo, ¿no? A través de las redes sociales y de la Secretaría de Salud. Entonces, como pacientes también tenemos la necesidad de aplicar como tal todas estas medidas. El resto de los medicamentos no tiene ninguna indicación de suspensión. Aquí es muy importante recordar que medicamentos como el natalizumab o el fingolimod, si se suspenden de manera abrupta, pueden ocasionar que haya rebotes. Entonces, no se debe hacer ningún ajuste ni suspensión de medicamentos, a menos de que sea una indicación por parte del médico tratante. Fuera de eso, no hay ninguna otra, no hay ningún otro cambio. Y aquí también lo que hay que tener muy en cuenta es que no debemos utilizar ningún medicamento. Yo sé que en las redes ha habido mucha información sobre medicamentos que se han utilizado, etcétera, y algunos pacientes con esclerosis múltiple los conocen porque son medicamentos que se usan incluso para enfermedades como esta, pero no debe haber ningún tipo de automedicación. Todo se debe consultar con su médico tratante por la vía que él les pueda contestar para intentar reducir el riesgo de que tengan complicaciones por la propia automedicación o bien por el tema de la enfermedad como tal. Entonces, principalmente creo que eso es lo más relevante en este momento para tocar en esclerosis múltiple. Pero me llama la atención una pregunta que hay. Nos dice Jennifer que ¿qué riesgo corre si ya da positivo a COVID? O sea, ahorita tú nos estás explicando que a lo mejor no es que tengamos más riesgo simplemente por padecer la enfermedad. El riesgo depende del medicamento que estés usando. Pero con cualquier medicamento que estés utilizando, ¿se conoce o se sabe algo que si ya das positivo te pueda ir, no sé, peor o no sé? ¿Qué nos puedes decir de eso? No, o sea, no, si una persona con esclerosis múltiple y alguno de estos medicamentos tiene una prueba ya confirmatoria para COVID, tampoco hay indicación de realizar ninguna otra maniobra. Aquí esto es bien particular porque no solamente dependemos de la prueba, es decir, en COVID hay varios factores pronósticos para saber qué riesgo tiene cada paciente de complicarse. Uno, como tal, son las comorbilidades, eso es la edad, incluso el sexo se está considerando, pero también la otra son las imágenes, si es que se realiza una imagen
por tomografía, por ejemplo, para poderlo definir. Con base en todo esto, en realidad es que se establece una escala de riesgo de complicación y se define si hay que hacer algún cambio de manejo. Los pacientes de esclerosis múltiple, aunque tengan la prueba positiva, ¿sí?, si no tienen datos de dificultad respiratoria o algún dato de alarma, como que les falte mucho el aire, tengan que respirar muy profundo para poder, por ejemplo, hablar, ¿no?, o estando acostados les falte el aire, o las extremidades se empiecen a ver muy moradas, los labios también muy morados, la indicación sigue siendo la misma: permanecer en su casa con vigilancia muy cercana, es decir, estar muy pendiente de cualquiera de estos síntomas, y si sucede como tal, entonces acudir a una unidad de urgencia. Se han hecho algunas, en el mundo se está realizando ahorita un censo a través de la Alianza Internacional de Esclerosis Múltiple. México está participando en ese registro internacional, en el cual estamos detectando los casos de COVID con esclerosis múltiple, y se está haciendo como el análisis con base en la enfermedad, el tipo de enfermedad, el tipo de medicamento que están utilizando para obtener la mayor información posible. Con base en esto, todavía no existe una indicación formal, ya sea de suspender o de cambiar la dosis de algunos medicamentos. Es decir, con una prueba positiva no hay como tal un algoritmo de qué sea el paso a seguir. Se tiene que consultar con el médico. Recordemos que parte del daño como tal por COVID no solamente es el riesgo que hace el virus como tal, sino la respuesta inmunológica exagerada que existe para tratar de contenerlo, entre otras cosas, y esto causa un proceso inflamatorio. Entonces, de manera interesante, se han encontrado que, por ejemplo, algún grupo de pacientes con algunos medicamentos de esclerosis múltiple han desarrollado enfermedad, pero la mayoría de ellos con síntomas muy leves. Y se piensa, o sea, una hipótesis es que precisamente como están recibiendo medicamentos que modulan la respuesta inmunológica, puede ser que en estas personas no sea tan exagerada y por lo tanto se limita mucho de este daño que está descrito en los pacientes que le desarrollan. Eso no significa que sea un factor protector de ninguna manera. Esto es solamente los reportes que hemos tenido hasta el día de hoy. Ok, pero otra pregunta. Nos dice Susana Cruz y Roxana también que sí es hereditaria, pero me parece interesante esto que nos dice Roxana. ¿Cuál es la diferencia entre hereditaria, congénita y genética? Y la esclerosis múltiple, ¿a cuál de estas tres pertenece? Ok. Tiene que ver, o sea, la diferencia entre hereditaria, congénito, etcétera. O sea, congénito es algo con lo que se nace. Vamos a ponerlo como en palabras muy simples, ¿no? Congénito es una condición con la que la gente nace. Hereditario tiene que ver con si esta enfermedad con la que pudo haber nacido o no venía ya dispuesta genéticamente a suceder, ¿sí? Hay algunas alteraciones que son así, como tal. La esclerosis múltiple no es una enfermedad hereditaria, y eso es muy importante que quede claro, ¿sí? Todas las personas en el mundo, cualquiera de nosotros, si no tenemos papás o familia con esclerosis múltiple, tenemos menos de un 1% de riesgo de padecerla, cualquiera de nosotros, ¿sí? Si alguno de nosotros es hijo de una persona, es decir, la mamá o el papá con esclerosis múltiple, ese riesgo de desarrollarlo, de padecerla, aumenta entre el 3 y el 5%. O sea, sí hay un aumento, pero no es absoluto. Si los dos papás tienen esclerosis múltiple, la mamá y el papá, si tuvieran el diagnóstico, el riesgo aumenta entre un 30 y 40%. Es decir, aún siendo lo hijo de dos personas con esclerosis múltiple, no hay el 100% de probabilidad de que el hijo lo herede. Entonces, es una enfermedad con una predisposición, pero como es una enfermedad para la que tienen que conjuntarse una serie de factores para que se desarrolle, no es absoluta. Existen casos familiares, pero no son tan abundantes, ¿no? Es decir, los genes que en el organismo regulan la forma en la que se presenta el sistema inmunológico ocupan prácticamente el 90% de nuestros genes, ¿no? O sea, es un sistema muy complejo. De tal manera que tienen que pasar muchas cosas para que esto fuera de esa manera. Lo que sí pasa a veces es que un hermano tiene
esclerosis múltiple, un primo tiene neuromielitis óptica, una tía tenía artritis reumatoide, una prima lejana tiene lupus, y esto nos da justo ese componente hereditario, donde el sistema inmunológico viene diseñado o mal diseñado, digamos, en algunas partes, y cada quien puede desarrollar una enfermedad diferente, pero definitivamente no es hereditaria, ¿sí? Y tampoco se considera una enfermedad congénita. Las enfermedades congénitas son enfermedades con las que se nace como tal, ¿no? La esclerosis múltiple se va desarrollando en algún momento de la vida, que no se sabe exactamente cuál es, después de que viene como un disparador que hace que el sistema inmunológico empiece a activarse de mala manera o de una forma exagerada contra la mielina. Okay. Creo que con eso quedó claro, ¿no? Sí. Esta pregunta también me parece muy interesante porque yo creo que es de lo que más nos llama la atención y más recurrentemente la encuentras en todos los grupos de apoyo y más cuando eres un paciente que te acaban de diagnosticar. Nos dice Nancy, soy nueva en esto, ¿cómo distinguir un brote? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Y qué tomar o cómo manejarlo, cómo controlarlo? Esa es de las cosas más difíciles de poderle explicar a veces a un paciente y que los pacientes aprendan a identificarlo porque implica un conocimiento muy claro del propio organismo, es decir, el poder detectar cuando algo no va bien. A veces cuesta mucho trabajo porque es más fácil decir que me senté mal, que es estrés, que no dormí, que no he comido, ¿no? Entonces, conforme va avanzando un poco la enfermedad es más fácil identificarlo, pero en resumen lo que nosotros definimos o lo que está en las definiciones de un brote es cualquier síntoma nuevo que aparece, que dura al menos 24 horas, ¿sí? Y que puede permanecer como en una fase de meseta por algunos días y posteriormente empezar a mejorar. Esa es como la historia natural de la enfermedad de la esclerosis múltiple. Estos síntomas pueden ser muchos, pueden ser sensitivos, todos los que ya conocemos, las alteraciones en la fuerza, las alteraciones en la visión, etcétera, ¿sí? Cuando esto sucede, no hay que automedicarse, igual hay que consultar al médico que les está llevando la enfermedad para que dé la indicación de cuál es la maniobra que se tiene que hacer, porque hay diferentes recursos para manejar un brote, incluso algunas guías recomiendan que no todos los brotes se deben de tratar, pero para identificar eso es importante que se tenga una buena comunicación con su neurólogo, ¿no? Claro, nunca automedicarte, ¿no? Sí. Nos están preguntando mucho a dónde pueden acudir. Yo creo que, bueno, al principio nombramos a todas las asociaciones, fundaciones. De todos modos, yo creo que lo voy a poner en una lista, a lo mejor en una página para que lo puedan encontrar. Pero, Ramiro, ¿qué nos puedes decir de cómo ayudan los grupos de apoyo y las fundaciones a los pacientes a manejar todo esto, pues, de las emociones? Sí, los grupos de apoyo, en general, en psiquiatría, ayudan a que los pacientes, el hecho de conocer acerca de su enfermedad y el estar conviviendo con personas que puedan resolver ciertas dudas y sentirse comprendidos, cosas que parecen básicas pero a veces no se hacen, eso tiende a mejorar mucho. Yo estaba, si me permiten contestar una pregunta que leí por ahí ahorita que me llamó mucho la atención. Alguien preguntaba, no recuerdo el nombre, es que ya se me fue aquí el chat, perdón, sobre cómo hacerle para mejorar la memoria. Eso, todos los problemas cognitivos, para todos los problemas cognitivos sí hay ciertos métodos de rehabilitación que hacen los neuropsicólogos, nos ayudan con esta parte para poder realizar ejercicios de rehabilitación. Sin embargo, yo la recomendación que les doy así muy sencilla siempre para todos los problemas cognitivos es aprender cosas nuevas, hacer un esfuerzo mental. El sudoku
y las sopas de letras no sirven para mejorar la memoria. Lo que sí sirve es aprender cosas nuevas, de cualquier tipo, aprender a tocar un instrumento musical, aprender a hablar japonés, aprender a hablar lo que se les venga a la mente. No lo tienen que hacer a la perfección tampoco nadie, todo siempre es un proceso de aprendizaje, pero el hecho de que hagan un esfuerzo por aprender algo, eso hace que la cognición se pueda rehabilitar de alguna manera, e incluso eso también tiene efectos antidepresivos, protectores. Ok. Qué bueno que, Ramiro, que viste la pregunta, porque yo también medio la alcancé a ver en el chat y se me pasó y se me había olvidado que era lo que te iba a preguntar. Si esto de la memoria puede ser de repente un problema. Por aprender algo, esto hace que la cognición se pueda rehabilitar de alguna manera. Pero nos preguntan qué podemos hacer con el estrés. Yo creo que eso se los puede contestar mejor Ramiro. El estrés es una respuesta. Debemos entender que no se trata de quitar las emociones naturales que forman parte de la respuesta humana ante cualquier situación. El estrés es una respuesta natural, ¿no? Sin embargo, de lo que se trata es, como hablaban hace rato de la ansiedad, hay límites, hay cosas que son normales, que son parte de una respuesta normal, y hay otra en la que ya no, ¿sí? El estrés forma parte de un mecanismo de defensa que nos pone alerta ante una situación y nos hace fijar la atención para poder responder ante esa situación particular. El problema es que es cuando, en lugar de generar eso, provoca una respuesta contraria o nos pone en una situación, incluso fisiológicamente hablando, ¿no? De alteración hormonal, etcétera. Entonces, el estrés, veía por ahí también una pregunta que decía que si el estrés estaba relacionado a que la gente desarrollara después esclerosis múltiple. La respuesta es no, ¿sí? O sea, el estrés como tal genera un estado inflamatorio en el organismo, por esto que acabo de mencionar. Es un estado fisiológico en el cual se liberan hormonas y una serie de sustancias que hacen que en el organismo pueda haber un poco más de inflamación. Pero no por haber tenido periodos de estrés se va a desarrollar la esclerosis múltiple, ¿sí? Eso es muy importante que quede claro. Entonces, no sé si el doctor Ruiz quiera comentar alguna otra cosa respecto al estrés. Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que comenta la doctora Rivas. Creo que una de las cosas que valdría la pena, y creo que por ahí lo vi ahorita también en forma de pregunta, la depresión es un estado, a fin de cuentas la depresión se puede, una de las hipótesis de que ocurre en la depresión es un estado de estrés constante. Entonces, hay veces o hay mucha información en que tenemos evidencia de que los pacientes con mucha depresión pueden llegar a tener más descontrol de su enfermedad. Eso, pues sí puede ocurrir y es parte de la importancia de buscar ayuda y tratar estos síntomas también. Exactamente, siempre tratar de buscar quien te ayude cuando sientas que algo no está mal. Como yo siempre digo, pues creer en ti, creer en tus sensaciones, aunque son cosas muy raras y pueden ser síntomas que no creas que tengan que ver. Ya nos decía Ramiro al principio, el cerebro puede presentar todos los síntomas que te imagines. Entonces, si crees que algo está mal, pues buscar ayuda. Sí, nada más comentarles que nos decía Beli que ella tiene problemas cognitivos y trata de aprender algo, pero no puede. Y pues sí, creo que nos pasa mucho a todos, que de repente tratas de aprenderlo, tratas de recordarlo y simplemente tu cerebro no da. Pues tener un poco de calma, ¿o qué más nos pueden recomendar? Sí, precisamente de eso se trata lo que los expertos en cognición le llaman como el ejercicio cognitivo que realmente rinde frutos,
es aquel que es difícil y que cuesta mucho trabajo, porque quiere decir que se está realizando un esfuerzo adecuado. Hay veces, dependiendo del tipo de síntoma cognitivo y del paciente, hay que individualizar, en el que sí podemos llegar a indicar algún medicamento para mejorar la cognición. Sin embargo, esto no tiene tanta evidencia ni es, a veces no es tan útil como la propia rehabilitación cognitiva y el esfuerzo cognitivo que alguien pueda empeñar en sus actividades que realice. Así es. Pues se nos está terminando el tiempo. Digo, quiero agradecerles muchísimo el que nos hayamos podido conectar. Ya vimos que igual las conexiones por la tecnología tampoco a veces nos fallan, como les decía, igual que nuestro cerebro. No sé si para cerrar quieran darnos algún mensaje, doctor Ramiro. Sí, pues a mí me da mucho gusto que se hagan este tipo de eventos. Veo a mucha gente de Monterrey, yo soy de allá, les mando saludos también, allá a mi tierra. Y recordar siempre y tener en mente que los síntomas psiquiátricos son muy comunes en todas las enfermedades neurológicas y es muy importante que los expresen. Hay veces que puede dar pena o uno se siente juzgado o así. Créanme que tanto para los neurólogos que ven estas enfermedades como para los psiquiatras nos es muy útil que nos den esa información, porque eso puede mejorar la calidad de vida de una persona, el saber nosotros esta información y tratar los síntomas adecuadamente. Así es. Y bueno, como nos ven, Vero y yo estamos vestidas de naranja. El doctor se nos olvidó, pero para la próxima le vamos a decir que traiga su playa. Ah, trae su pin naranja, no lo había visto, pero qué bueno, muchas gracias. Y esto lo hacemos porque pues el naranja es el color de la esclerosis múltiple y hoy estamos conmemorando o festejando o celebrando o como quieran el segundo Día Nacional en México de la Esclerosis Múltiple. Y recuerden que el 30 de mayo ya es una fecha fija, que es este próximo sábado, conmemoraremos el Día Mundial. Vero, ¿algo que quieras decirnos para despedir? No, nada, que ojalá mientras dure todo este proceso de contingencia, podamos seguir conectándonos a través de algunos foros, ¿no? Créanos, de verdad que como médicos de este lado estamos intentando buscar las mejores alternativas para permanecer en contacto. Sobre no aislarse, sobre mantener incluidos a los pacientes en las actividades, creo que aplica para todos, no solamente para el lado familiar, sino nosotros también como médicos intentar formar parte de esa red de apoyo y que ustedes no se sientan solos, ¿no? Entonces, créanos que estamos trabajando en eso. Este lado, por ejemplo, desde MedStreams, también créanos que estamos generando redes, generando formas distintas de poder tener contacto con ustedes. Así que por ahí van a ver, igual Antonieta nos ayuda mucho a las publicaciones, para que también constantemente ustedes estén pensando en otros temas y tengan información. Les pedimos mucho eso, que la información a la que le hagan caso sea información con base científica y no a cualquier cosa que dan por ahí publicado. Por favor, si les sirve de algo, a través de la página de MedStreams, varios nos han mandado mensajes con sus dudas y créanos que intentamos contestarles lo más rápido que se pueda para evitar que haya algún problema, ¿no? Claro. Estar siempre en contacto con tu médico es lo mejor, aunque también en alguno de los mensajes nos decían cómo puedes estar con tu médico cuando tienes cita a lo mejor una vez y luego dentro de 8 meses, ¿no? Pero bueno, hay que buscarle la forma. Les agradezco muchísimo todos los comentarios. Hay muchas preguntas, obviamente no pudimos contestarlas todas, pero vi varias preguntas de neuromielitis óptica, también alguna de cómo afecta a los hombres, porque siempre se habla más de la mujer. Eso ya son preguntas que hemos hecho en alguno de los videos anteriores.
no sé si hoy, pero mañana les prometo a todos los que preguntaron que les voy a buscar el enlace de la entrevista que responda a su pregunta y se los voy a dejar ahí en el comentario, pues para que puedan tener respuesta a todas las preguntas que hicieron, y las que nos faltaron ya estaremos haciendo una entrevista, así es que también pues muchas gracias porque ya me dieron temas que luego ya no sabemos de qué hacer las entrevistas, y seguramente vamos a tener otro Facebook Live porque tuvimos más de 300 personas conectadas, eso es un éxito muy grande. Les agradezco infinitamente a todos por sumarse a este Día Naranja, por hacernos ver, por saber que juntos somos más fuertes y porque sigamos compartiendo, sigamos comentando sobre la esclerosis hasta que de verdad nuestra voz llegue a todos lados y sobre todo que logremos que sea una enfermedad que esté totalmente cubierta por todos los sistemas de salud para que todos los pacientes que lo quieran y lo requieran puedan tener la atención médica, la atención de rehabilitación, los medicamentos, todo el tratamiento, además, por supuesto, de todo el apoyo social. Les agradezco que nos hayan acompañado, les digo, se nos termina el tiempo. Les recuerdo que sigan mis redes sociales, que son de todos. Este espacio, yo lo he dicho muchas veces, está abierto para todos y hoy fue la prueba. Estamos como Conoce la Esclerosis Múltiple en Facebook, Twitter y en el canal de YouTube. Por cierto, vamos a poner esta plática que tuvimos hoy, la vamos a subir también ahí al canal para quien lo quiera ver y sobre todo para otros países que también nos mandaban mensajito que a qué horas iba a ser y por la diferencia de horarios, pues no podían conectarse. Pero muchísimas gracias, sigamos festejando el Día Naranja y conociendo la esclerosis múltiple. Gracias, hasta luego, gracias Vero, gracias Ramiro. Gracias a ustedes. Bye.